Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandro y esta es la primera grabación de una serie de talleres presentando este pequeño proyecto de taller de escritura y desarrollo personal más que nada, que justamente la idea surge de combinar dos cosas en las cuales me vengo formando hace mucho tiempo, que por un lado es la comunicación y por otro lado es el desarrollo personal, la programación neurolingüística, el autoconocimiento y ciertos aspectos del coaching. Pero más que nada, este cruce sale de encontrarle la importancia a esta actividad de escribir. Y es por eso que presento esta serie de talleres y este proyecto de dictar clases, tanto individuales como grupales, a todo aquel que esté interesado en promover su propio desarrollo personal y también su escritura. Antes de comenzar con la primera clase, esta es la primera grabación, hay que resaltar que la escritura y la redacción tienen un detalle importante, porque tienen la capacidad de ordenar. Entonces pensemos que desde la pequeña lista que uno hace cuando va al supermercado, hasta un proyecto o una planificación, la escritura juega un papel importantísimo en esto de poder ordenar ideas, ordenar acciones, ordenar sentimientos. Entonces, ese poder ordenador lo podemos llevar al desarrollo personal, lo podemos asociar con los pensamientos, con los sentimientos y con las acciones. Así que en este primer encuentro, mi idea es centrarme en un libro que leí cuando tenía 14 años. Me acuerdo que me regalaron El recto pensamiento de Manly Palmer Hall y quizás fue el inicio de adentrarme en esto de los pensamientos, el sentimiento, un poco de psicología, la comunicación en sí. Y este autor, Manly Palmer Hall, es estadounidense, vivió entre 1925 y 1999, más o menos, 90, y se dedicó al ocultismo, al esoterismo, al hecho de poder estudiar aspectos internos de la persona y el cosmos, lo cual lo hicieron dar conferencias, escribir libros. Si bien tiene cosas de ocultismo, de magia, a nosotros nos interesa esta parte, que él habla sobre los pensamientos. Justamente el libro tiene dos capítulos nada más, son 60 páginas que se leen en 2 horas, y llama mucho la atención los capítulos, porque el libro se llama El recto pensamiento, un capítulo se llama La causa de las enfermedades y el otro es La cura de las enfermedades. Pareciera que esto del recto pensamiento se hace presente en la salud del cuerpo biológico. Entonces, por eso es que decido comenzar con el principio, los pensamientos. Entonces, este taller se centra en comprender y experimentar cómo los pensamientos afectan nuestra vida física, emocional y espiritual. Y cuando decimos espiritual, vamos más que nada a hablar de sensibilidades humanas. ¿Qué es lo que te sensibiliza? ¿Qué es lo que te toca el corazón? ¿Qué es lo que te mueve las fibras íntimas? Entonces ahí vamos a tratar de entender esto de lo espiritual. Pensemos que los pensamientos tienen su repercusión en lo físico, tienen su repercusión en lo emocional y tienen su repercusión también en lo espiritual. Entonces ahí, cuando decimos vida física, nos damos cuenta por el libro, la causa de las enfermedades y la cura de las enfermedades. Utilizando las enseñanzas de Manly Palmer Hall, los participantes aprenderán a identificar patrones de pensamientos negativos y reemplazarlos con pensamientos positivos, pero sobre todo también usar la escritura como una herramienta de transformación personal. Piensen que ahora yo estoy en mi habitación, está mi cama ahí y acá hay un pizarrón
con 5 afirmaciones que dicen, soy mi propio héroe y estoy feliz de ser quien soy. Hoy es un día lleno de posibilidades. Atraigo todo lo bueno que existe. Tengo suficiente, soy suficiente. Confío en el proceso, en el recorrido, en los desafíos. Y es la actitud con la que uno debe encarar prácticamente las cosas en la vida, más allá de cómo le vaya. Tengo mi fondito acá, que vuelve después de unos cuantos meses. Y bueno, vamos a seguir con esta presentación, este pequeño libro, espero que nos dé el tiempo y podamos ver todo lo que tenemos planeado para hoy. Entonces, los principales conceptos de este libro: entender de movida y de entrada la naturaleza del pensamiento. Los pensamientos no son simplemente ideas que pasan, sino que, como dice el libro Piense y hágase rico, los pensamientos son cosas. Los pensamientos crean, los pensamientos tienen mucho que ver. Hay algo por reflexionar que es muy importante, que es el darle valor a la palabra. Hay mucha gente que tiene esto de lo dije por decir o te lo está diciendo nomás, como si no fuera ya una acción, ya lo verbalizó. Entonces, si la palabra no tiene poder, el pensamiento no tiene poder. Y los pensamientos vagos, los pensamientos al azar, los pensamientos sin objetivo, nos autodestruyen prácticamente. Y por eso no es casualidad que el libro tenga estos dos capítulos, que por un lado sea la causa de las enfermedades y por otro lado sea la cura de las enfermedades. Está bien, hay casos que ya se nacen con patologías, ya son cosas crónicas, y ahí de última el pensamiento también va a jugar un papel muy importante, porque al ser lo primero, ¿no? La naturaleza del pensamiento, y creo que entender la naturaleza del pensamiento es entender cómo surge. Ya allá por los 60, los 70, apareció esta idea del giro lingüístico y cómo el lenguaje intervenía en la ciencia. Entonces acá tenemos dos cosas para analizar. Por un lado, que uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Una de las formas de revalorizar nuevamente la palabra y el pensamiento es entender que tienen impactos importantísimos en el cuerpo. Entonces, la naturaleza del pensamiento es entender de dónde surge. El pensamiento viene de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que saboreamos, de las sensaciones del tacto. Un pensamiento viene a ser el recuerdo de algo que llegó a través de los 5 sentidos. Viene a ser el recuerdo de un cambio de estado. Viene a ser el nombre que le ponemos a una experiencia. Pero esa experiencia y ese nombre va a venir del caudal, de la enciclopedia propia y de todo lo que pudimos llegar a saber en nuestra vida. Es a partir de ese saber que uno piensa. Y es a partir de eso que piensa que uno habla. Entonces, se explicará cómo los pensamientos no son simplemente ideas que pasan por nuestra mente, sino fuerzas que pueden influir en nuestro bienestar físico y emocional. El pensamiento como una fuerza capaz de influir. ¿Cómo cuidamos ese pensamiento? ¿Cómo elaboramos ese pensamiento? ¿Cómo construimos ese pensamiento sabiendo todos los días un poquito más? La lectura, el saber, es hacer funcionar el intelecto de forma positiva, que va a darnos, y esto de la naturaleza del pensamiento, es entender que un pensamiento tiene la posibilidad de crear reacciones químicas en el cuerpo y traer su debida consecuencia. Ya cuando decimos físico y emocional pareciera que hablamos de lo mismo porque la emoción es una reacción química en el cuerpo. Si estás bien emocionalmente, vas a estar bien físicamente, ¿no? Y la, la naturaleza de esto es que también a veces los pensamientos son como brisas que nos acarician o son tormentas que destruyen todo.
al estar asociado con el elemento aire, tiene esa particularidad. ¿Es una brisa que te refresca y te cambia el estado? ¿O es una tormenta que arrasa, destruye y cambia todo de lugar? Como la naturaleza del pensamiento. Entender el impacto. Los pensamientos positivos pueden llevar a la salud y al bienestar, mientras que los negativos pueden causar estrés y enfermedad. Pareciera, como dice el documental El secreto de Rhonda Byrne, pareciera que el mundo tomó una píldora de pesadilla. O, o se la dieron y el mundo la compró y el mundo la tomó. Porque pensemos que desde los medios de comunicación es más común tener una noticia negativa que una noticia positiva. Las noticias positivas no venden. Y mató, violó, asesinó, corrupción, robó, tal institución, tal lugar, tal persona. Pareciera que estamos tan acostumbrados a esto de los pensamientos negativos que hablar de pensamiento positivo ya nos cuesta, se nos complica. Pero en este caso, un pensamiento positivo te lleva al bienestar y la salud entendiendo el punto anterior. Si entendemos que las palabras y los pensamientos pueden influir en nuestra condición física, en nuestros estados. Y también acá se entrecruzan dos cosas, porque uno puede construir desde el saber, pero también desde la acción. Piensen que el simple hecho de ayudar a otro ya te regala ciertos pensamientos positivos. Ser útil a algo y a alguien ya te da ese pensamiento positivo capaz de crearte bienestar. Y mientras que los negativos pueden causar estrés y enfermedad, pero también son la causa de la angustia, de la depresión, de la ansiedad y del estrés. Entonces, cuidar, pero como primer punto entender el valor que tiene, porque el verbo crea y los pensamientos son cosas. ¿Y cómo cuidamos ese pensamiento? Aprendiendo todos los días un poquito más. Para culminar o para hacer el cierre también de este primer tema, tener responsabilidad. Asumir la responsabilidad de los pensamientos. Y es muy difícil también controlar 70.000 palabras o 70.000 oraciones en un día, que son la cantidad de pensamientos que se estudia que tenemos. Imaginen controlarlos a todos. Por ahí la parte de controlar el pensamiento viene a ser estar tranquilo, permanecer relajado, permanecer amable. Serían una de las formas de poder controlar el pensamiento. Y si no, imagínense que se para como la conciencia y hay una fila de 70.000 personas que quieren hablar con vos. Y viene uno y te habla y vos no le haces caso, hasta que te termina de hablar y se va. Viene otro, te habla y vos no le haces caso. Pero es muy difícil desde el pensamiento no hacer la bola de nieve que producen ellos. Les paso el gran detalle. Un pensamiento funciona por medio de asociaciones, así como funciona la palabra y así como funcionan las neuronas. Es muy parecido todo esto de los significados. Entonces, se habla por ahí de una semiosis infinita o una especie de relación infinita que hace una idea con otra. Entonces, no para nunca. Y teniendo la tendencia de que nos enfocamos más en lo negativo, imagínense para dónde vamos a ir, ¿no? Uno va asociando y podemos tener desde la parte cómica hasta el pensamiento que termina creando enfermedades. Recuerden esto, el pensamiento funciona por asociación. Entonces, pensamientos de paz, armonía y amor van a asociarse con eso. Por lo pronto, odio, rencor, venganza, malestar, dolor, son los que van a ir asociando. Y pareciera que son dos caminos diferentes en esto de ir asociando. Entonces,
asumir la responsabilidad de sus pensamientos, entendiendo que al controlarlos pueden cambiar su realidad y contribuir positivamente en su entorno. Y de última, es mejor a veces permanecer relajado y permanecer amable que gritos, golpes y romper todo, porque eso causa más problemas todavía. En el libro El recto pensamiento de Manly Parver Hall es un ensayo de psicoterapia que explora la relación entre la mente y el cuerpo y cómo los pensamientos y actitudes pueden influir en la salud física. Por eso los nombres de los capítulos: la causa de las enfermedades y la cura de las enfermedades. Incluso démosles un plus a todo esto que estamos hablando y entendamos que el pensamiento negativo que se nos inculcó a través de los medios de comunicación y de las cosas que hemos visto y hemos leído, también se constituye en un recto pensamiento. Es un pensamiento negativo que tiene sus causas y se constituye en un pensamiento recto porque es muy difícil cambiarlo. Venís toda la vida pensando así, de un día para el otro no vas a poder hacer mucho. Entonces es trabajo de agotas y continuo. ¿Cómo hago para mejorar el pensamiento? Aprendiendo un poquito más todos los días. Por lo pronto, cuando hablamos de pensamiento positivo, se constituye también en un recto pensamiento, para dar origen a lo que dice el libro: la causa de las enfermedades como el recto pensamiento y la cura de las enfermedades como el recto pensamiento. A través de ejercicios de escritura, pero también más que nada es llevar al papel las reflexiones que habías hecho. Descubriremos cómo identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos para cultivar un pensamiento recto y mejorar nuestro bienestar. O sea, cultivar un pensamiento recto en tanto pensamiento positivo. Este libro explora la importancia del pensamiento correcto y su impacto en nuestra vida. El, la película El Cambio de Wendayer siempre dice: estás a un pensamiento de poder cambiar tu vida. Y quizás acá empiezo de esta manera porque esta actividad de pensar es propia del ser humano. Si algo nos diferencia de los animales es esto de poder pensar, elaborar conceptos. Decía Freud, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Entonces acá, en nuestra psiquis, en nuestro interior y en nuestra mente, tenemos palabras en nuestro interior. Entonces acá, en este ratito, son 40 minutos que nos da Zoom, exploraremos la importancia del pensamiento correcto y su impacto en nuestra vida. Pero sobre todo esto, la perspectiva filosófica y espiritual. Filosofía como la elevación del ánimo, como el amor a la sabiduría, y lo espiritual como buscar sensibilidad, buscar cosas que nos muevan, fibras íntimas para poder actuar, pensar y sentir de manera diferente. Este libro guía en un camino hacia un mayor control de la mente y purificación de los pensamientos, con el objetivo de alcanzar un estado de armonía interior y de bienestar. Fíjense que estamos dándole importancia a algo que por ahí quizás no se viene a estudiar. Pues todos saben que todos pensamos, incluso, bueno, deja de pensar, estás pensando mucho. Vos sabés que estaba pensando en tal cosa. Son cosas que usamos en nuestro común, en nuestro cotidiano hablar. Pero entender la importancia, como los puntos anteriores, de naturaleza, impacto y responsabilidad. Son como las tres cosas que vienen a darnos luz en este tema de los pensamientos. Conocer su naturaleza, conocer el impacto y aprender a tener la responsabilidad. Y esa responsabilidad va a surgir de hacer conciencia de lo que causa o de lo que puede llegar a causar un pensamiento, y más aún la palabra. Cada pensamiento que elegimos albergar, cada palabra que decidimos escribir y cada acción que tomamos constituyen el mundo en que vivimos. Esto es histórico, el hecho de saber que las palabras construyen el mundo, los pensamientos construyen el mundo.
lo que escribís construye el mundo. Entonces, esto de la escritura a lo largo de la historia ha dado la posibilidad de dejar un legado, ha dado la posibilidad de conocer el pasado, ha dado la posibilidad de descubrir algún aspecto de la cultura antigua. Pero en este caso, esta escritura va a aparecer como una forma de ordenar el mundo en el cual vivimos. Y si bien a veces con lo que pasa afuera no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es tener un estado adecuado para poder llevar adelante nuestra vida. Y ese estado uno lo construye a través del conocimiento, a través del saber. Fíjense esto, que los pensamientos y las palabras construyen el mundo en el cual vivimos. Las palabras y los pensamientos son constructores, pero sobre todo, ¿no? Van a ser constructores de estados, van a ser constructores de emociones. Esos mismos pensamientos y esas mismas palabras construyen paz, o construyen esperanza, o construyen alivio, pero también construyen todo lo contrario. Por eso que aprender a identificar y reescribir estos patrones mentales. Y en este ratito ya nos damos cuenta que tenemos en nuestra mano una herramienta para crear una realidad que esté alineada con altos ideales. Y ya pensemos que van apareciendo palabras nuevas como pensamiento, palabra, construcción, vivir y esta final de altos ideales. Porque serán esos altos ideales los que te den a dónde querés llegar, qué querés lograr. Y más allá de que hay cosas que todo el mundo quiere, pero ¿cómo busca uno paz? ¿Cómo busca una armonía? ¿Cómo busca uno sabiduría? Y es ahí donde se van a constituir estos altos ideales. Recordemos siempre que el pensamiento correcto no solo no transforma la vida el pensamiento correcto. También tiene el poder de influir positivamente en el mundo que te rodea. Pero es que uno mismo va cambiando. Piensen que muchas veces hasta cambiamos de amistades, cambiamos de gente con la cual nos relacionamos, incluso desde la parte física. Células mueren, células se reproducen, células se cambian. Al cabo de un tiempo tenemos un cuerpo físico totalmente nuevo. Entonces tenemos esta cosa de transformación continua que es propia del ser humano. Al cultivar una mente clara, armoniosa y dirigida hacia el bien, estás contribuyendo a crear un entorno más armonioso y equilibrado. Justamente porque pensamiento, palabra y altos ideales vienen a ser los creadores, no solo de tu mundo interior, porque por simple reflejo. Y acá viene algo. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque esa misma pregunta está en el secreto. ¿Cuánto va a tardar? Yo agarro y cambio el pensamiento. Vos piensen que vienen toda una vida pensando y actuando de una manera. Tenga la edad que tengas. Tengas 25, tengas 27, tengas 21, tengas 30, tengas 40, tengas 50, la edad que tengas. Venís de toda una vida pensando de la misma manera. Entonces, ¿cuánto va a costar el hecho de poder decir, bueno, a partir de hoy es otra cosa? Vi un video en Instagram hace poco, que no me lo olvidé más, que decía, en 3 días tienes motivación. 3 días, para que exista motivación. En 3 semanas conquistas un hábito. A los 3 meses o después puede aparecer el primer logro. Y después de 3 años en adelante empezás a sacar objetivos. Entonces, nada es de un día para el otro. Todo lleva su tiempo. Y esto de cultivar una mente clara, armoniosa y dirigida hacia el bien, nos puede llevar toda la vida. Pero está en la motivación, en la constancia y en la acción diaria que tengamos. Pero sobre todo no perder el, el objetivo que tenemos. Así que sigamos adelante con confianza,
Permitamos ser un ejemplo vivo de cómo el poder del pensamiento puede transformar, sanar y elevar. Y que este taller y esta serie de talleres sea el inicio de un viaje de crecimientos que prácticamente no tenga límites. Algunos aspectos para entender y poder desarrollarlos y reflexionarlos es la relación entre la mente y el cuerpo. ¿No? Pensamos que es algo que está separado, pensamos que uno está acá y el otro. Y sin embargo, una como productora de la creatividad, la memoria, el aprendizaje, y el otro es un cuerpo biológico, un cuerpo natural constituido por células, moléculas, órganos, sistemas, en el cual nos identificamos con la piel. Y al principio hablábamos del saber. Piensen que solamente vemos el 10% de lo que existe. Hay un 90% que no llegas a ver. El hecho de constituirse en alguien espiritual es empezar a entender que hay un 90% que no ve, que lo puede intuir, que lo puede imaginar, que puede pensar cómo podría llegar a ser. Pero nos pasa esto, tenemos desde el vamos una vista limitada. Ampliar la mente es ampliar el conocimiento, ampliar el saber, ampliar la visión y entender que ya no son misterios por resolver, sino misterios por comprender. Cada cosa la cual existe en el mundo tiene un misterio que nosotros debemos comprender, no que debemos resolver. Solamente vemos el 10% de lo que existe. Piensen en todo el 90% que hay que no vemos. Y desde mirar un árbol o mirar una persona, vamos entendiendo que nos identificamos en este caso las personas con la piel y el rostro. Y hay un 90% que no llegas a ver. Cuando miras un árbol, cuando miras un río, cuando miras una planta, cuando miras un animal. Solamente ves el 10%. Hay todo un 90% que no llegas a ver. Entonces, entender esta relación entre la mente y el cuerpo, entender la relación entre el aprendizaje, la memoria y el saber y las cosas que nos rodean. Cómo los pensamientos y emociones negativas pueden afectar a la salud física. Los pensamientos nos pueden enfermar. Si bien lo incluyo que existen muchas veces patologías y enfermedades crónicas con las cuales nacemos, y el pensamiento tiene esa capacidad de darte alivio, darte un mejor mensaje. Habíamos hablado de naturaleza del pensamiento, impacto del pensamiento y responsabilidad en el pensamiento, que son las tres cosas importantes para esto, y entender cómo los pensamientos y las emociones pueden afectar a la salud física. La importancia de la conciencia y el autoconocimiento en el proceso de curación. Si bien he recorrido sobre esoterismo, ocultismo, psicología esotérica, una de las mejores, la conciencia como lo real en cada uno de nosotros. Si bien lo habla la psicología y lo hablan muchas disciplinas, la metapsicología, hablan de esto de qué es la conciencia, qué podría llegar a ser. Desde el vamos podemos decir que es lo real que está en nosotros. La conciencia es el darte cuenta que estás vivo. La conciencia es la vocecita única interior que está en tu interior. La conciencia viene a ser lo que te permite saber, viene a ser lo real que hay dentro tuyo. Y desde la sociología, un materialista una vez dijo, la conciencia se revela en las condiciones materiales de existencia. La conciencia se revela en tus relaciones con las cosas materiales. ¿Qué tenés a tu alrededor? ¿Tenés libros? ¿Tenés ropa? ¿Tenés moda? ¿Tenés cuadernos? ¿Qué tenés a tu alrededor? Como para adentrarte a pensar desde lo material y hacer conciencia de con qué cosas te relacionas.
la importancia de la conciencia. Es a partir de esa conciencia que justamente es interior, o la vocecita que te muestra la realidad, la vamos a ver en las relaciones que tengamos con las cosas materiales. Repito, la conciencia se revela en las condiciones materiales de existencia. Este hecho también de autoconocimiento. ¿Y qué estrategia voy a usar para conocerme a mí mismo? Por lo pronto empezar a mirar hacia tu interior. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué tenés? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Porque por eso es el nombre crecer interiormente. Cuando el crecimiento económico parece dificultarse y escuchar frases como, y bueno, así estamos y no se puede, empecemos por lo interior. Crecer interiormente tiene esta idea de decir, bueno, a ver, la parte de juntar billetes y cosas se me está complicando mucho. Busquemos otro camino. Entonces, cuando el crecimiento económico está dificultoso ya a nivel global prácticamente, vamos por este lado. Entonces, crecer interiormente viene a ser la estrategia, la técnica, la ayuda, la forma en la cual sintamos que en algo podemos mejorar. Porque pensemos que las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Uno crece en la medida que aprende, uno crece en la medida que mejora sus relaciones, uno crece en la medida que hace una dieta para mejorar su físico. Por eso ya me estoy metiendo en el último que dice técnica o estrategia para cambiar patrones de pensamientos, actitudes negativas y promover la curación. Vayamos, intentemos esto. Quizás el mundo y su píldora hace que estemos nerviosos, estemos estresados, estemos angustiados, y bueno, y la situación y lo que está pasando. Entonces, crecer interiormente aparece como una opción a darnos cuenta de que podemos crecer y mejorar. Esto recuérdenselo siempre, las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Acá les voy a dejar un pequeño ejercicio, ya que estamos en un taller, van a tener que trabajar. Se los leo y dejo un espacio, un ratito, según el tiempo que quede, para, para que puedan escribir. Ejercicio 1. Identificando patrones de pensamientos negativos. Ayudar a los participantes a identificar patrones de pensamiento que le estén perjudicando. Los participantes deben escribir durante 10 minutos o lo que puedan sobre un área de su vida en la cual sientan insatisfacción o malestar. Luego deben reflexionar sobre los pensamientos que suelen tener relacionados con esa área. ¿Son negativos? ¿Son críticos? ¿Son pesimistas? ¿Cómo creen que estos pensamientos han influido en su situación actual? Esto de los pensamientos, les podemos encontrar muchas aristas para cuál relacionarlos. Desde la psicología se sabe que la personalidad se forma más o menos entre los 0 y los 7 años. Algunos dicen que hasta desde antes de nacer ya el feto va teniendo experiencia junto a su madre. Esta personalidad tiene la capacidad de tener tres partes. La personalidad piensa, siente y actúa. Entonces vamos a entender a la personalidad como un modelo o una estructura de la cual surgen diferentes tipos de pensamientos. Entonces ir identificando, ir escribiendo, va a permitir tener cierto orden. También va a ayudar a descubrir bien qué es lo que queremos, pero sobre todo me acuerdo un autor en una conferencia que se llama Economía, Dinero y Conciencia, decía que no vivimos una crisis económica, ya que todos los días, en todas partes del mundo se imprimen billetes a montones. Esta es una crisis de moral, de conciencia, de sentido de la existencia prácticamente.
Por eso creo que espacios así como crecer interiormente vienen a darnos reflexión, un poco de ánimo, autoconocimiento, o como dice ahí arriba, desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior. Y justamente un ejercicio que dice identificando patrones de pensamientos negativos. Lo dejo ahí un ratito y vemos si lo quieren copiar, si le hacen pausa, si le hacen una captura, pero que sirva la escritura para tener este tinte reflexivo y justamente darnos cuenta que podemos tener el crecimiento y el desarrollo de nuestro lado. Identificar patrones de pensamiento que nos estén perjudicando. Pero tratemos de identificarlo en todo sentido, que te perjudican a nivel emocional, te perjudican a nivel de relaciones con los demás, te perjudican a nivel de la salud, a nivel de la búsqueda de empleo, eh, ¿no? Entonces, seamos amplios a la hora de identificar patrones de pensamiento, ¿no? Soy petizo, soy pobre, soy negro, soy feo, no sé, cosas que terminen siendo límites o limitantes a la hora de que nosotros podamos accionar. Y sobre todo identificar un área de la vida en la que sintamos satisfacción o malestar. Y hacer una listita de esto, conocerlo y enfrentarlo, es muy probable que lleve a una solución. Pero sobre todo esto, ¿no? Alejandro soluciones, Alejandro soluciones, Alejandro soluciones. Y vaya escribiendo y vaya pensando, soluciones, soluciones. Dígase a sí mismo qué es lo que quiere. El ejercicio 2, reescribiendo pensamientos para la salud y el bienestar. Ahora, transformar pensamientos negativos en positivos. Ya identificaste patrones de pensamiento, ya descubriste en qué parte te afecta, y ahora es, a partir de los pensamientos identificados en el primer ejercicio, los participantes deben seleccionar 3 pensamientos negativos y reescribirlos de manera positiva. Por ejemplo, si el pensamiento nunca podré lograr esto, la versión positiva podría ser estoy participando para aprender y superar este desafío. Luego deben reflexionar sobre cómo se sienten al respecto. Una vez que identificaste estos pensamientos, ponele 3 positivos. No le pongas uno, date más opciones. Identificaste 3 pensamientos negativos, pone 9 positivos. Y que esos 9 sean el pie para poder accionar de manera diferente o para poder pensar de manera diferente. A los 3 pensamientos, o a los 6 o a los 9 pensamientos que encontraste negativos, hacelo, patotealos. Llevales por 3, por 4, por 5 pensamientos positivos, que van a ser la forma en la cual puedas ordenar tu mente para poder actuar mejor después. A partir de los pensamientos identificados en el primer ejercicio, seleccionar 3 pensamientos negativos y reescribirlos de manera positiva. O sea, vamos a seleccionar 3 pensamientos negativos y vamos a poner 9 o 15 positivos. Pensemos también que el pensamiento tiene una frecuencia. Cada idea tiene una frecuencia, tiene una vibración, tiene un resultado. Entonces tenemos el poder de cambiarlo. Obvio que no va a ser fácil y no es de un día para el otro. Recuerden, se lo repito nuevamente, en 3 días tenés motivación, en 3 semanas tenés un hábito, en 3 meses aparece un logro. Pero piensen todo el tiempo que lleva cambiar una idea, cambiar a sí mismo, crecer interiormente. Y cuando uno dice crecer interiormente está hablando de desarrollo personal, de autoconocimiento y de vida interior. Y el ejercicio número 3 es hacer un diario en el cual uno registre todos los días algo.
Establecer un hábito de pensamiento positivo diario. Los participantes escriben en un diario de pensamiento positivo durante una semana. Cada día deben anotar al menos 3 pensamientos positivos que tuvieron o que quieren cultivar. Al final de la semana deben escribir una reflexión sobre cómo estos pensamientos han influido en su estado de ánimo y en su visión de la vida. Entonces, saber que existe para poder hacer uso de eso. Por lo pronto hablamos de cómo Manlijal habla de los pensamientos y habla de la cura y causa de las enfermedades, pero también el pensamiento como un productor de equilibrio, un productor de paz, un productor de sabiduría. Y son estos pequeños 3 ejercicios que nos llevan también a ver lo que veíamos al principio, la naturaleza del pensamiento, el impacto del pensamiento y la responsabilidad en el pensamiento. Y bueno, y para cerrar y concluir con este primer taller, ha llegado el momento de cerrar este ciclo, pero no es el final de tu viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Recuerda que cada paso que has dado, cada reflexión que has hecho y cada descubrimiento que has tenido es un paso hacia la libertad y la realización de tus sueños. No te rindas, no te desanimes, no te detengas. Sigue adelante explorando, sigue creciendo. Entonces, para terminar también, volvemos al principio. Mi nombre es Alejandro. Tengo este proyecto que se llama Crecer Interiormente, donde es un espacio para hablar temas sobre desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior. Fiel a mi formación, que es desarrollo personal y comunicación, es que surge esto de crecer interiormente y esto también de taller de escritura terapéutica o taller de escritura y desarrollo personal. Así que muchas gracias y nos veremos pronto.